Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy es 11 de septiembre y a la mayoría de las personas les viene a la mente el atentado contra las Torres Gemelas. Sin embargo, a los revolucionarios y a los comunistas de todos los países, lo que nos viene a la mente es el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Ya se cumplen medio siglo del golpe de Estado que perpetraron los militares golpistas liderados por Pinochet contra el gobierno de Unidad Popular liderado por Salvador Allende. Lógicamente, el golpe de Estado de Chile es uno de los eventos históricos más importantes de Chile. Pero no solamente para Chile, sino que para los comunistas y, repito, revolucionarios de todo el mundo, el golpe de Estado de Chile es muy importante porque de este suceso, evento histórico, podemos extraer enseñanzas revolucionarias muy importantes que nos pueden servir para el futuro. Así que hoy que se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, yo quiero grabar este vídeo y extraer las enseñanzas revolucionarias más importantes que nos ha dejado este evento histórico. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero de todo es hablar objetivamente sobre lo que ocurrió en aquel 11 de septiembre de 1973. Pues, como bien sabréis, los militares golpistas de la Armada de Chile, de la Fuerza Aérea y de los carabineros liderados por Augusto Pinochet y sobre todo amparados por la CIA y Estados Unidos, perpetraron un golpe de Estado en contra del gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. Bien, acabaron derrocando a Salvador Allende e instaurando la dictadura de Pinochet. Uno de los relatos oficiales, o una de las versiones oficiales acerca del golpe de Estado de Chile, es que los militares golpistas tuvieron que alzarse, tuvieron que dar el golpe, porque Chile estaba sumido en un caos político, económico, en el que había una inestabilidad increíble en el país, y para evitar que el país se fuera a la bancarrota, para evitar que el país se fuera a una guerra civil, provocado, como no, según los elementos más reaccionarios de la sociedad chilena, pues provocado por las ideas marxistas, socialistas y comunistas de Allende, pues tuvieron que dar un golpe de Estado para instaurar el orden, para instaurar la democracia, para instaurar todos los derechos inherentes a las democracias burguesas. El derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de comercio, etc., etc. Y esto lo podemos ver en las posteriores intervenciones y declaraciones que hizo Pinochet a los medios de comunicación y a la prensa de todos los países del mundo. Pero claro, esto no es del todo cierto. O sea, es verdad que es uno de los relatos oficiales que se ha erigido como una especie de verdad absoluta por parte de Estados Unidos y por parte de la prensa occidentalista, pero no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Y si quiero dar unas breves pinceladas de dónde cojea este relato oficial, ¿de acuerdo? Porque no es real este relato oficial. Bien, la verdad es que todos estos que repiten el relato oficial omiten que desde el minuto 1 del gobierno de Allende, bien, se intentó boicotear tanto a Allende como a Unidad Popular. Bien, es decir, al gobierno de Salvador Allende. Desde el minuto 1 se le intentó boicotear. Se impidió que ganara las elecciones, se impidió, al menos se intentó, que fuera investido y después se le boicoteó para generar una enorme inestabilidad política, social y económica en el país que justificara un golpe de Estado. Bien, entonces, lo que es sumamente importante es entender que Allende nunca escondió ni su ideología, ni su simpatía por el socialismo, por el marxismo. Tampoco escondió cuáles iban a ser las medidas políticas que iba a aprobar de llegar a ser presidente. Nunca escondió todo esto Salvador Allende. Fue de cara. Bien, y el pueblo chileno lo eligió. ¿De acuerdo? Pero claro,
que Salvador Allende, a priori, manifestara abiertamente su simpatía por el socialismo, por el marxismo, por mejorar la situación económica y política de Chile partiendo de un sistema alternativo más directo, ¿no? Desde la vía chilena al socialismo, de lo que llamaría él, ¿no? Pues hizo saltar todas las alarmas en la burguesía nacional chilena y sobre todo en sus aliados imperialistas, concretamente los Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, claro, todo esto provocó que Salvador Allende se colocara una diana, ¿bien? Y se pusiera también en el punto de mira de los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena. Por lo que, si Allende ganaba, se iba a mover toda la maquinaria política y propagandística para desacreditarle y para evitar que llegara al gobierno de la nación. Bien, entonces, como bien digo, desde el minuto 1 se intentó boicotear a Allende. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todos estos personajes que repiten una y otra vez el relato oficial, ¿no?, de que se tuvo que dar un golpe de Estado para que Chile volviera a la normalidad, omiten los distintos planes que se orquestaron para boicotear al propio Salvador Allende. ¿De acuerdo? Por ejemplo, existe la operación Track One, bien, que consistió en una treta política para que el Congreso eligiera a Alexandre para que éste convocara nuevas elecciones y de esta manera evitar que Salvador Allende fuera investido presidente. Bien, pero claro, esto no llegó a buen puerto porque Salvador Allende consiguió entenderse con los democristianos y obtuvo la mayoría para poder ser investido presidente. Bien, y luego está la operación Track 2, bien, que tuvo como objetivo generar una enorme inestabilidad social y política en Chile para empezar a crear la justificación material para quitar del medio a Salvador Allende. Bien, es en este sentido en el que, por ejemplo, empiezan a haber distintos actos literalmente terroristas, como puede ser el intento de secuestro a René Schneider, que en vez de secuestrarlo acabaron matándolo. Bien, y es decir, si bien la operación Track One estaba más centrado en el ámbito político, ¿no?, con las tretas políticas que puede haber dentro de la democracia burguesa, el Track 2 ya era literalmente pasar a la acción directa para generar una inestabilidad política y social y que Salvador Allende no fuera investido presidente. Bien, entonces estos dos planes, operaciones, hay que entenderlos antes de que Salvador Allende fuera investido presidente. Pero ni el Track 1 ni el Track 2 impidieron que Salvador Allende fuera investido presidente. Bien, entonces, lo que es importante es que el boicot, la lucha contra Salvador Allende no termina aquí, porque Salvador Allende apostó por la vía chilena al socialismo, que luego voy a hablar sobre la vía chilena al socialismo, y empezó con las reformas políticas y económicas que había prometido. Bien, y pues literalmente lo que se realizó fue seguir con el plan de desestabilizar Chile para crear la justificación material para dar un golpe de Estado. Por ejemplo, el grupo político, que muchos consideran fascista, Patria y Libertad, protagonizó numerosas acciones terroristas en Chile, como por ejemplo asesinar al edecán de Allende, que era Arturo Araya Peters. O por ejemplo, antes del golpe de Estado de Pinochet hubo otro golpe de Estado. Esto mucha gente lo omite, que fue el golpe de Estado del 29 de junio de 1973, es decir, el mismo año en el que Pinochet dio el golpe de Estado, pero meses antes. Bien, y ese golpe de Estado lo organizó y lo lideró el teniente coronel Roberto Souper, que ha pasado la historia como el tanquetazo. Seguramente los chilenos ya sabrán de sobra de lo que estoy hablando. Bien, y después, el 11 de septiembre, ya vino el golpe de Estado definitivo de Pinochet, que acabó derrocando a Salvador Allende y a su gobierno de unidad popular. Entonces vemos que desde el minuto 1 hay constantes boicots contra el gobierno de Allende. Bien, entonces, bueno, además lo que hay que tener en cuenta es que ya ha pasado medio siglo y se han desclasificado muchos documentos de la CIA, bien, que demuestran la participación tanto de la CIA como del gobierno de Estados Unidos en el derrocamiento de Allende.
lo que demuestra que siempre que aparece una opción política que no interesa a Estados Unidos, recurre a quitar de en medio ese movimiento político, ese partido político, ese gobierno democráticamente elegido, como fue el caso del gobierno de Salvador Allende. Bien, no voy a seguir con el desarrollo histórico del golpe de Estado y la dictadura de Pinochet porque se escapa el objetivo de este vídeo. Y además ya subí un vídeo también en el que hablé de algunas lecciones que nos deja el golpe de Estado a Allende y también os hablé de cómo se produjo, ¿no?, el golpe de Estado. Entonces no me voy a repetir. Entonces me voy a basar en las enseñanzas históricas y revolucionarias que nos deja el golpe de Estado Allende y que los comunistas debemos aprender para el futuro. Así que bueno, vamos con las enseñanzas históricas y revolucionarias que nos dejó el golpe de Estado de Chile. Bien. Primer punto, que la vía parlamentarista o pacífica al socialismo es insuficiente. No sirve. ¿De acuerdo? Recordad que, como os acabo de decir, Allende defendió la vía chilena al socialismo. ¿De acuerdo? Que no era otra cosa que apostar por la vía parlamentarista, por la vía pacífica al socialismo, pero adaptado a las condiciones nacionales de Chile. Bien, pero que realmente era la típica consigna socialdemócrata de la vía pacífica al socialismo, pero adaptado, ya os digo, a las condiciones de Chile. Bien, esta tesis de Allende, objetivamente hablando, es reformismo. Bien, ¿por qué? Porque se absolutiza el parlamentarismo, ese supuesto desarrollo pacífico, se absolutiza las reformas para poder emprender un cambio en Chile. Bien, en el caso de Allende, en Chile. Por eso mismo se considera a la vía chilena del socialismo como una manifestación o adaptación del revisionismo en Chile. ¿De acuerdo? Como sabréis, esta idea de la vía pacífica al socialismo, la vía parlamentarista al socialismo, es una de las ideas defendidas por los socialdemócratas, por Edward Bernstein o la Segunda Internacional. ¿De acuerdo? Y Allende abogó por esa vía para Chile. Por esta misma razón, no son pocos los comunistas que consideran a Allende como un reformista. No están muy equivocados, porque si esa fue la apuesta de Allende y luego posteriormente veremos en qué pecó, sí se le puede considerar reformista. ¿De acuerdo? Nadie va a negar que Allende abogó por un camino reformista, no por un camino revolucionario, y revolucionario entendiéndolo de apostar por una revolución proletaria, por una revolución socialista, en el que se tome el poder político por la fuerza y se erija a la clase trabajadora como la clase dominante. No, Allende no apostó por eso. Allende apostó por llegar al gobierno partiendo de la vía parlamentaria, partiendo de las elecciones y después transformar la sociedad chilena partiendo de ciertas reformas democráticas, progresistas e incluso patrióticas. Pero eso es reformismo. Es lo que hay que recalcar. Bien, es cierto, bien, que Lenin defendió la participación de los comunistas en las instituciones democrático-burguesas. Es totalmente cierto, y también es cierto que Lenin dijo que mientras que los comunistas no puedan suprimir las instituciones democrático-burguesas, mientras que no puedan suprimir el parlamentarismo, están obligados a participar en él. Eso lo dejó muy claro Lenin. Pero claro, no se puede exagerar esto. O sea, Lenin no abogaba por la vía pacífica al socialismo. Lenin no abogaba por la vía parlamentarista al socialismo. Lenin tiene muy claro que los comunistas debían estar presentes en las instituciones, ¿de acuerdo?, para hacer oposición, para, en cierto momento dado, apoyar X o Y reforma dentro del marco capitalista que puede mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, después explicándolo siempre a los trabajadores por qué se ha aprobado esa reforma, y sobre todo, para demostrar a los trabajadores, para demostrar a la clase trabajadora los límites que consta las propias instituciones democrático-burguesas dentro del marco capitalista. Para eso tienen que estar los comunistas en las instituciones, no para aspirar a gobernar. Un comunista jamás va a gobernar un Estado democrático-burgués, o al menos no puede aspirar a gobernar, porque entonces estaría dejando de lado todo el legado revolucionario, todo el trabajo revolucionario que supuestamente debería llevar a cabo. Bien, pero claro, que Allende apostara por la vía pacífica al socialismo o por la vía chilena al socialismo no es fruto del azar, no se despertó un día y dijo voy a apostar por esta vía, no. O sea, esto deviene
de la influencia socialdemócrata en Allende, de la influencia de ciertas ideas de la Segunda Internacional en Allende, y también hay que tener en cuenta que en la segunda mitad del siglo pasado, en la Unión Soviética, la vía pacífica al socialismo se convirtió en una de las tesis principales que propugnaba la URSS y el PQS por culpa de Khrushchev. Bien, y la mayoría de partidos alineados con la Unión Soviética que pudiéramos considerar como prosoviéticos, como es el caso del Partido Comunista de Chile en aquellos años, habían asimilado esa tesis. ¿Por qué? Porque Khrushchev, no solo contento con poner en primer plano la tesis de la vía pacífica al socialismo dentro de la Unión Soviética, impuso esa misma tesis al resto del movimiento comunista internacional. Y eso también llegó a otros intelectuales, otros activistas, izquierdistas y demás. Y Allende fue uno de ellos. Bien, lo que hay que entender con la vía parlamentaria al socialismo, con la vía pacífica al socialismo, es que la burguesía jamás va a permitir que un partido comunista revolucionario va a llegar al gobierno partiendo de las elecciones. Nunca lo va a permitir. La historia nos ha demostrado que, por ejemplo, cuando aparecen partidos izquierdistas, progresistas, ya sean un partido socialdemócrata o un partido de la nueva izquierda, que puede llegar a aspirar a gobernar, bien, la burguesía, que puede ver en un momento determinado que se pueden llegar a cambiar ciertas cosas por la aparición, por la irrupción de estos partidos izquierdistas, posmodernos, esa nueva izquierda, ¿no?, que puede llegar a cambiar ciertos valores tradicionales dentro de una sociedad. Una burguesía que esté en contra de esas posturas mueve toda su maquinaria propagandística para desacreditar a estos izquierdistas. Lo hemos visto, por ejemplo, en España con Podemos. Bien, viendo, por ejemplo, Podemos lo que es, ¿no? O sea, no es un partido revolucionario, es un partido reformista, bien, totalmente, y que no supone una amenaza para la burguesía, pero mínimamente que irrumpiera en su momento y cambiara, por ejemplo, o alterara en un momento determinado la política española, sirvió para que las élites españolas movieran toda la propaganda del Estado, ¿de acuerdo?, para que se desacreditara este partido, para intentar asociarlos con el terrorismo, para asociarlos con Venezuela, con Cuba, con Irán, etc., etc. Si han hecho esto con partidos tan inofensivos como Podemos, ¿qué no harán con partidos comunistas revolucionarios que sepan combinar el trabajo legal con el trabajo clandestino y realmente tengan una estrategia y táctica para tomar el poder? ¿Qué es lo que no harán? Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta, y por eso mismo se ve que la vía pacífica al socialismo no es una vía correcta, y mucho menos es una vía revolucionaria, es una vía reformista. Bien, además, hay que ser empíricos, hay que ver cuál es la experiencia histórica y qué lecciones nos deja la historia. En el caso de Chile vemos que Salvador Allende fue derrocado por un golpe de Estado perpetrado por Pinochet y por detrás por la CIA y la Casa Blanca. En el caso de España tenemos la cuestión del Frente Popular, de que también se le dio un golpe de Estado a la República del 36, que después del golpe de Estado se llevó a una cruenta guerra civil. Bien, así que eso hay que aprender. Y otro aspecto que hay que subrayar de la vía pacífica al socialismo, o adaptada a las condiciones de Chile, la vía chilena al socialismo, bien, es que, claro, si no se da una revolución proletaria, si se intenta llegar al poder partiendo de las elecciones, el carácter de clase del Estado seguirá siendo el mismo. O sea, porque un partido comunista gane las elecciones y llegue al poder, el Estado en sí mismo sigue siendo un Estado democrático burgués y capitalista. Porque lo único que puede cambiar el carácter de clase del Estado es una revolución. ¿De acuerdo? Los Estados también están sujetos a las leyes de la dialéctica y no siempre tienen el mismo carácter de clase. Un Estado puede ser democrático burgués, en el que la clase dominante sea la clase burguesa, o un Estado puede ser de los trabajadores, en el que los trabajadores sean la clase dominante. Bien, esto es, ahí se ve realmente el carácter de clase del Estado y todo lo que implica el término carácter de clase del Estado. De esta manera, si un partido progresista, izquierdista, en el caso de Allende, ¿no?, que llegara al gobierno partiendo
de elecciones, el Estado no cambia su carácter de clase. El Estado chileno, cuando llegó Allende y cuando empezó con sus reformas, seguía siendo un Estado democrático, burgués y capitalista. Entonces Allende chocó contra ese mismo carácter. Pudo manifestar los límites que tiene el reformismo en sí mismo dentro de un marco de un estatal democrático, burgués y capitalista. Eso es una de las enseñanzas más importantes, porque Marx y Engels ya nos advirtieron de que la clase trabajadora no puede contentarse simplemente con tomar el aparato estatal y ponerlo a su disposición, que es lo que intentó hacer Allende, sino que tiene que ir más allá, tiene que derruir ese Estado, tiene que derruir el Estado democrático, burgués y capitalista, y erigir sobre esas ruinas el nuevo Estado proletario, que trabajará para su extinción. Eso nos dejaron Marx y Engels, y tenemos que recogerlo. Y Allende no lo hizo y pagó con su propia vida el no asimilar esas advertencias de Marx y Engels. Bien, vamos con la segunda enseñanza revolucionaria que nos dejó el golpe de Estado de Chile. El límite del reformismo. Bien, he dicho antes que a Allende lo podemos considerar como un reformista, ya que su apuesta política era la vía chilena del socialismo, de llegar al poder político partiendo de la vía pacífica, de la vía parlamentaria, de las elecciones, obtener una mayoría en las elecciones y llegar al gobierno. Bien, y no solamente eso, sino que además, después, una vez en el gobierno, empezar a reformar la sociedad chilena en pro de democratizar ese Estado y que fuera gradualmente hacia el socialismo. Bien, eso es rechazar una de las leyes generales de la revolución, que es que los comunistas, clase trabajadora, tienen que luchar en el frente político. ¿Para qué? Para tomar el poder, para tomar el Estado. Bien, y erigir a la clase trabajadora como la clase dominante. Solo así se puede cambiar el carácter de clase del Estado. Bien, pero una cosa sí quiero decir, es que bien, podemos considerar a Allende como un reformista, es cierto, pero incluso el propio Enver Hoxha, que el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, fue uno de los comunistas que más criticó a los reformistas, por eso estaréis de acuerdo conmigo, incluso él mismo dijo en su texto: los trágicos acontecimientos de Chile, enseñanzas para los revolucionarios de todo el mundo, que el reformismo de Allende no podía ser comparado con el reformismo de los socialdemócratas europeos, de los berstenianos, de los segundo-internacionalistas. No podía ser comparado con el reformismo de esa gente. Bien, más bien, Allende lo deberíamos de considerar como un reformista honesto, como un reformista verdaderamente progresista, incluso como un reformista patriótico. Bien, porque además, Allende, a diferencia de muchos socialdemócratas del siglo pasado o los socialliberales de hoy en día, no vendió humo. Él dijo que tenía una vía chilena al socialismo. Él propuso ciertas medidas políticas y económicas e intentó llevarlas a cabo. En cambio, los socialdemócratas y socioliberales de hoy en día ni siquiera hacen eso. Presentan unas medidas políticas que de cara a la galería son súper bonitas y que pueden ser súper necesarias y pueden democratizar el Estado y pueden mejorar las condiciones de vida a la clase trabajadora. Eso lo hacen en campaña electoral, pero luego cuando tocan poder se olvidan de todas esas reformas y ni siquiera las llevan a cabo. Pero Allende cumplió con su palabra e intentó llevarlas a cabo. Al menos era un reformista honesto. Bien, además, sus reformas, de una manera parcial, digámoslo así, dañaban los intereses de la burguesía nacional e internacional. Bien, ¿por qué digo esto? Porque Allende propuso nacionalizaciones, propuso una reforma agraria, propuso estatalizaciones, como puede ser estatalizar la banca comprando las acciones de esta. Eso no hizo ninguna gracia ni a la burguesía chilena ni a sus aliados estadounidenses. Pero ninguna gracia. Es decir, vemos que incluso era un reformismo patriótico en ese sentido. Bien, y honesto. Bien, pero claro, reformismo al fin y al cabo. Con eso estaremos todos de acuerdo. Además, lo que hay que entender es que ese reformismo de Allende era bien intencionado. Pero con lo que quiero que os quedéis en este punto es que Allende lo que le pasó factura fue el propio límite del reformismo. ¿De acuerdo? Unas enseñanzas más importantes que debemos sacar del suceso chileno
en el que se acabó derrocando a Salvador Allende, es que Allende acabó pecando de que podía transformar la sociedad chilena partiendo de reformas, o que se podía recuperar la soberanía nacional del país partiendo de reformas. Pero claro, sin cambiar el carácter de clase del Estado, chocas contra ese mismo carácter, chocas contra la democracia burguesa, chocas contra la clase que sigue siendo dominante, que es la clase burguesa. Entonces, por muy bien intencionadas que sean tus reformas, por muy patrióticas que sean tus reformas, no lo vas a conseguir. Bien, y en el momento en el que se toquen los intereses de esa burguesía, que no es desplazada del poder, no es quitada de los aparatos represivos del Estado, se volverán contra ti y te derrocarán, que es lo que le pasó a Salvador Allende. Bien, los comunistas tenemos que decir que el Estado democrático burgués no puede ser reformado para ir al socialismo, que el capitalismo no puede ser reformado. No puede. El capitalismo es irreformable. Bien, lo que hay que entender es que el capitalismo hay que superarlo partiendo de las contradicciones internas que tiene. Y el Estado democrático burgués hay que derruirlo, erigiendo a la clase trabajadora como clase dominante, con las distintas estrategias como puede ser generar un poder dual dentro del país. Pero no mediante reformas, porque es que no se cambia el carácter de clases, que no voy a cansar de repetirlo en este vídeo. Bien, y a lo sumo lo que se puede conseguir con las reformas es, bueno, democratizar el Estado, que el capitalismo sea más amable o minimizar esos efectos nocivos que genera de por sí el propio capitalismo. Pero eso son migajas comparando con lo que los comunistas queremos y con lo que es necesario para la clase trabajadora, que es el socialismo. Bien, claro, Allende acabó pecando de todo esto y lo vuelvo a repetir, lo pagó muy caro. Bien, incluso la sociedad chilena lo pagó muy caro, ¿de acuerdo? Y la última enseñanza revolucionaria es que hay que armar a la clase trabajadora. Esto es vital. ¿Por qué? Porque los comunistas, un gobierno en el que la vanguardia del proletariado, que es el Partido Comunista, gobierne, tiene que entender que tiene que armar a la clase trabajadora. ¿Para qué? Para evitar la contrarrevolución. Siempre que la clase trabajadora, organizada en torno a su vanguardia, toma el poder político de un país, las clases explotadoras, que han sido momentáneamente desplazadas del poder, no van a decir, bueno, sí, toma todas mis propiedades privadas, toma todo mi capital, acumulado históricamente, no te lo van a entregar por tu cara bonita. No. Simplemente son desplazados del poder. Pero tienen el apoyo del imperialismo, siguen ejerciendo poderosa influencia en la economía nacional. Y van a intentar recuperar el país, van a intentar montar una contrarrevolución. ¿De acuerdo? De esta manera, hay que entender que la clase trabajadora ha de responder a esos intentos por parte de la burguesía de recuperar el poder. ¿Bien? Tenemos ejemplos del siglo pasado, en Rusia, en China, en Albania, en muchísimas repúblicas populares. La clase trabajadora no era simplemente testigo de los cambios revolucionarios que experimentaron sus países, sino que fueron partícipes de las revoluciones. Y siendo partícipes, se experimentan en la revolución, se experimentan en la defensa de esa revolución. ¿De acuerdo? Y la mejor defensa que puede hacer la clase trabajadora de ese proceso revolucionario es autoorganizarse, crear unidades de defensa, obreras, campesinas, antifascistas en general. Tienen que aprender a defenderse de esa contrarrevolución, porque una de las leyes de la revolución es que a la contrarrevolución hay que ponerle enfrente la fuerza revolucionaria, la fuerza de los revolucionarios, la ira del proletariado. Eso es una de las leyes generales de la revolución. Y desgraciadamente, Allende olvidó esta cuestión y fue derrocado del poder. No tenía las masas trabajadoras armadas, aunque si bien luego es cierto, por ejemplo, como grupos como el MIR que se pusieron a disposición del gobierno de unidad popular, era muy tarde, ¿de acuerdo? Porque ya os he dicho antes que desde el minuto 1 se intentó boicotear a Allende.
Bien, se intentó dar un golpe de estado como el tanquetazo. Allende ya tenía que haber aprendido y armar a la clase trabajadora para que defendiera el gobierno, pero es que no hizo eso, pero es que eso deviene de su carácter de clase que no es puramente trabajador, que no era puramente comunista. Salvador Allende era más bien un reformista honesto y patriótico. Pero hay que entender que no tomar esa decisión deviene también de esa idea, ese pensamiento político de la vía chilena al socialismo que tenía Salvador Allende. ¿De acuerdo? Y Allende, en vez de armar a la clase trabajadora, lo que hizo realmente fue apelar a la cordura, fue apelar al diálogo social y nacional en Chile. Pero claro, esto es un error, porque pedir que a la burguesía que ha visto que ciertos intereses se ven trastocados por cierta reforma que se han llevado a cabo, pedirles a ellos diálogo es algo estéril, inútil, porque no es que no se va a dar. Porque la historia ha demostrado una cosa muy importante, es que la burguesía no entiende otro idioma que el de la violencia. Y con la burguesía, el fuego se combate con fuego. Y eso tuvo que aprenderlo Allende. Y reaccionó muy tarde. Pero nosotros tenemos que sacar esa enseñanza revolucionaria y saber que hay que armar a la clase trabajadora. Por ejemplo, en la segunda experiencia republicana en España, se armó a la clase trabajadora. Había milicias como las MAOC, que después se convirtieron en el quinto regimiento, que pararon el golpe de Estado. Y por eso mismo hubo una guerra civil. Es muy importante armar a la clase trabajadora para que defienda el proyecto de la contrarrevolución, de las clases explotadoras que van a intentar recuperar el poder. Bien, así que estas son las enseñanzas más importantes que nos dejó el golpe de Estado de Allende, contra Allende, y que debemos de asimilarlas para que en el futuro sepamos por dónde ir y no cometer los mismos errores. Así que, bueno, camaradas, antes de nada quiero mandar un saludo muy grande a los camaradas chilenos, que sé que hoy es un día muy importante para ellos, y a mucha gente que me esté viendo que sea de Chile, también os animo a que os acerquéis a las distintas concentraciones que va a haber en distintas ciudades de Chile y que mostréis todo el apoyo también a los camaradas. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.